La noche se había tragado el hospital. El silencio, apenas interrumpido por el zumbido de máquinas moribundas, se volvió una amenaza. Las luces titilaron una última vez antes de apagarse por completo, sumiendo los pasillos en una penumbra helada. En la sala de urgencias, el caos explotó en segundos. Un monitor chilló, luego murió. Una máquina de soporte vital dejó de funcionar. Un niño, apenas aferrado al aliento, comenzaba a hundirse en la oscuridad. Las enfermeras corrían con el pánico a flor de piel. Los médicos se gritaban entre sí, buscando respuestas que no llegaban. El generador auxiliar había fallado y nadie sabía cómo devolverle la vida. Antes de empezar esta historia, asegúrate de suscribirte, activar la campana de notificaciones y darle me gusta para más. Que Dios te bendiga. Mientras cada segundo caía como un peso sobre los hombros de todos, apareció una figura inesperada. Un hombre cubierto de grasa, con un bolso de herramientas colgado del hombro y la determinación ardiéndole en los ojos. Se llamaba Elías Roca, aunque pocos lo conocían por su nombre completo. Para la mayoría, era simplemente el mecánico del taller viejo, el que podía arreglar desde una tostadora hasta una turbina oxidada. No pidió explicaciones. Tampoco preguntó quién iba a pagarle. Caminó directo a la sala de máquinas, como si el hospital fuera su casa, como si ya hubiera estado ahí 1000 veces. Una enfermera intentó detenerlo, balbuceando entre el miedo y la desesperación, pero él solo asintió y siguió. Sabía exactamente qué hacer. La puerta del generador cedió con un crujido metálico. Un olor a cable quemado llenó el aire. Elías se agachó, abrió el panel central y en segundos detectó el fallo. Un fusible roto y un relé quemado, piezas simples que, en el momento más crítico, se habían convertido en verdugos silenciosos. Con movimientos precisos y rápidos, comenzó a trabajar. Cada herramienta que tomaba parecía responder a su mano como una extensión de su cuerpo. A su alrededor, los minutos eran cuchillas. Pero para él, el tiempo era una cuerda tensa que debía cruzar sin resbalar. Desde el pasillo, las miradas se clavaban en su espalda. Había miedo, pero también esperanza. En la sala de espera, una madre abrazaba el peluche de su hijo como si fuera su último amuleto. No sabía quién era ese hombre que trabajaba en silencio, pero intuía que algo estaba por cambiar. Elías sacó del fondo de su bolso un pequeño fusible de repuesto, cubierto de polvo y casi olvidado. Lo colocó con cuidado, reajustó las conexiones y reinició el sistema. Por un instante, el mundo se congeló. Entonces, un zumbido. Luz. Las máquinas respiraron de nuevo. El niño, cuyo aliento pendía de un hilo, volvió a inhalar. En la sala, se oyó un suspiro colectivo. El caos se transformó en alivio. Elías cerró su bolso, se limpió las manos en el pantalón manchado y se marchó sin mirar atrás. No esperó agradecimientos. No dijo una palabra. No sabía que, desde una habitación del segundo piso, alguien lo había estado observando con atención. No un médico, no una enfermera. Un hombre con poder, dinero y una deuda que no sabía que tenía. Y al amanecer, todo iba a cambiar. El sol apenas comenzaba a colorear el cielo cuando Elías oyó un sonido ajeno a su rutina. No eran los gallos del vecino, ni el rugido oxidado de los autos que solían pasar frente a su casa. Era algo distinto, grave, pulido, casi majestuoso. Se asomó por la cortina desgastada y parpadeó con incredulidad. Una limusina negra, impecable y reluciente, descansaba frente a su modesta vivienda como un animal exótico extraviado. Nunca había visto una de cerca, mucho menos en su calle polvorienta. Elías se secó las manos en su camiseta y salió al porche, con la sospecha palpitándole en el pecho. La puerta del vehículo se abrió con un susurro. De su interior descendió un hombre alto, de traje impecable y andar firme. Tenía el porte de alguien que no necesitaba presentarse para ser escuchado, pero lo hizo de todos modos. «Elías Roca», dijo con voz serena. «Me llamo Mauro del Sol. Quiero agradecerte por salvar mi vida anoche». Elías frunció el ceño, confundido. «¿Lo conozco?» Mauro esbozó una sonrisa breve, pero cargada de significado. «No, pero yo te vi, desde la ventana de la habitación 217. Estaba conectado a un monitor que dejó de funcionar cuando el generador murió. Si tú no hubieras estado ahí». Hizo una pausa, como si saboreara la gravedad de sus palabras.
no estaría aquí ahora. Elías bajó la mirada, incómodo con los elogios. No sabía cómo responder a los hombres en trajes. Tampoco estaba acostumbrado a que alguien se fijara en él por algo más que su capacidad para arreglar cosas. Solo hice lo que tenía que hacer, murmuró. Eso es precisamente lo que te hace extraordinario, respondió Mauro con voz firme. Y por eso estoy aquí. El empresario dio un paso hacia un costado, extendiendo una mano hacia la limusina. Quiero que vengas conmigo. No para agradecerte con dinero, aunque podría hacerlo. Quiero ofrecerte algo más grande. Una oportunidad real. Elías lo miró, dudando. Nunca nadie le había hablado así. ¿Qué podría querer un millonario de un mecánico que apenas podía mantener abierto su taller? ¿Qué clase de oportunidad? Una que podría cambiarlo todo. El silencio que siguió pareció pesar como una decisión largamente esperada. Elías, sin decir nada más, regresó al interior de su casa, tomó su vieja gorra colgada en un clavo, cerró la puerta tras de sí, y subió a la limusina. El vehículo se deslizó con suavidad por las calles, alejándose del mundo que Elías conocía y llevándolo directo hacia lo desconocido. Iba con la frente erguida, pero por dentro un torbellino de dudas lo sacudía. ¿Quién era realmente ese hombre? ¿Qué clase de lugar podía cambiarle la vida a alguien como él? Mauro, sentado frente a él, no tardó en responder a esas preguntas sin que siquiera fueran pronunciadas. Dirijo una compañía de innovación tecnológica. Estamos al borde de lanzar algo que puede transformar el modo en que el mundo acceda a la energía. Pero tenemos un problema. Un sistema vital está fallando, y nuestros ingenieros no han logrado resolverlo. Necesito a alguien que piense diferente, que no tema ensuciarse las manos. Alguien como tú. Elías no sabía qué decir. No tenía estudios avanzados. No hablaba el lenguaje de los laboratorios ni de las fórmulas. Pero sí entendía una cosa. Cuando una máquina muere, hay una manera de devolverle el alma. Y esa forma, muchas veces, no está en los libros. ¿Y por qué yo? Preguntó finalmente. Porque cuando todos entraron en pánico, tú actuaste. Y eso no se enseña. ¿Se tiene o no? La limusina dobló por una avenida amplia, y en la distancia apareció un edificio de cristal que reflejaba el sol como si fuera una joya. Era la sede de Del Sol Technologies. Elías tragó saliva. La vida, comprendió, estaba a punto de cambiarle para siempre. La limusina se detuvo frente a un edificio que parecía sacado de otro mundo. Altas paredes de cristal capturaban el cielo matinal como si lo almacenaran en su interior. Elías descendió del vehículo con paso inseguro, sintiendo que cada baldosa de mármol bajo sus botas era una barrera invisible que debía cruzar. Nunca había estado en un lugar así. Las oficinas de Del Sol Technologies eran amplias, silenciosas, con un aire perfumado a limpieza y eficiencia. Empleados trajeados se desplazaban con prisa contenida, y aunque algunos levantaban la vista al verlo pasar, ninguno decía una palabra. No lo conocían. No sabían quién era. Aún. Mauro lo guió a través de corredores impolutos hasta una puerta de acero pulido con un logotipo brillante en el centro. Laboratorio de Innovación. Allí, dijo, nacía el futuro. Elías entró y se encontró con un mundo que lo dejó sin aliento. Mesas cubiertas de planos, pantallas mostrando flujos de energía en tiempo real, brazos robóticos trabajando en silencio y decenas de ingenieros absortos en sus tareas. Era como estar dentro de una película. Pero todo era real. Aquí es donde necesitamos tu talento, dijo Mauro con una mezcla de orgullo y urgencia. El sistema que estamos desarrollando tiene potencial de suministrar energía limpia y continua a regiones enteras que aún viven en la oscuridad. Pero algo no funciona. Hemos probado con todo. Todo, menos contigo. Elías se acercó a una de las mesas y observó los diagramas. Al principio, solo veía líneas y códigos ininteligibles, pero luego algo hizo clic. Los problemas empezaban a tener forma. Los errores hablaban su idioma, el lenguaje de lo que se rompe y puede volverse a unir. ¿Y quieres que lo repare, sin conocerlo? Preguntó con una mezcla de incredulidad y humildad. Mauro asintió. Confío en que sabrás qué hacer. A veces, los que no siguen los manuales son los únicos que pueden escribir uno nuevo. Le entregó una carpeta pesada, repleta de planos, informes técnicos y un cronograma estricto. Elías hojeó las páginas con las manos aún manchadas de aceite viejo. Y sin saber exactamente cómo, sin tener certezas,
Sintió que pertenecía a ese lugar. «Empiezas mañana», anunció Mauro. Entrenamiento intensivo, acceso a nuestro equipo de ingenieros y libertad para proponer soluciones por fuera de las reglas. No será fácil, pero te ofrezco algo más que un empleo. Te ofrezco una nueva vida. Elías asintió lentamente. Las palabras se le atascaban en la garganta, así que solo murmuró: «Haré lo mejor que pueda». Cuando salió del edificio esa tarde, el sol ya comenzaba a esconderse. Caminó hacia su casa con el corazón agitado. Pensaba en el hospital, en el niño que respiraba gracias a su instinto, en la mirada silenciosa de Mauro, y en el edificio que ahora guardaba su nombre en algún expediente. Esa noche apenas pudo dormir. La incertidumbre lo devoraba, pero también algo nuevo, una llama que no había sentido en años: esperanza. No sabía cómo, pero intuía que ese taller de cristal y acero donde lo habían recibido no sería solo un sitio de trabajo. Sería el escenario donde reinventaría su historia. Los días siguientes pusieron a prueba a Elías como nunca antes en su vida. Atrás quedaron los carburadores oxidados y las bujías atascadas. Ahora trabajaba con sistemas que parecían sacados de mañana. Microgeneradores inteligentes, convertidores de energía cuántica, algoritmos que predecían fallos antes de que ocurrieran. Cada mañana llegaba antes que todos. Cada noche se marchaba cuando el silencio ya dominaba los pasillos. Mientras los ingenieros hablaban en códigos y fórmulas, él traducía los problemas en piezas, calor y tiempo. No siempre entendía el lenguaje, pero sí comprendía las fallas. Y donde los expertos veían un enigma, él detectaba una solución oculta en la lógica de lo simple. Sus compañeros, al principio escépticos, comenzaron a observarlo con una mezcla de respeto y asombro. Elías, sin títulos ni diplomas, lograba reparar sistemas que ellos solo sabían teorizar. Su habilidad era innata, casi intuitiva, y bajo presión se convertía en un faro de calma. Pero no todo fue fácil. Hubo noches en que los circuitos no respondían, en que las pruebas fallaban una tras otra. Días en los que la mirada de algunos colegas escondía desprecio, como si su pasado humilde fuera una ofensa al prestigio del laboratorio. Aún así, Elías persistió. Recordaba los ojos del niño en el hospital. Ese recuerdo se volvió su motor secreto. Y entonces llegó el momento decisivo. Un llamado urgente desde el hospital. El sistema de energía de emergencia, uno nuevo y más sofisticado, había colapsado de forma inesperada. Las unidades de cuidados intensivos estaban en riesgo. Otra vez. El tiempo era mínimo. La presión, máxima. Mauro no dudó. «Es tu turno, Elías». «Es ahora». Elías asintió. Subió a la camioneta sin una palabra, con sus herramientas bajo el brazo. Al llegar al hospital, los pasillos eran una copia espectral de aquella noche. Alarmas, gritos, miedo. Pero esta vez, él no era un espectador que se ofrecía. Ahora era parte oficial de la solución. Frente al generador, Elías descubrió un sistema más intrincado, modificado desde la última vez. Pero sus ojos lo leyeron como un mecánico lee un motor que palpita bajo el capó. Se arrodilló, escuchó los sonidos del fallo, tocó los cables con dedos firmes. Era como si pudiera sentir la vibración exacta del problema. Un cortocircuito en el inversor de corriente, murmuró para sí. «Aquí estás, maldito». Trabajó con precisión, bajo la mirada tensa del personal médico. Cada segundo contaba. Cada decisión podía significar vida o muerte. Y tras largos minutos, el zumbido volvió. Las luces se encendieron. Los monitores regresaron a la vida. Los suspiros se soltaron como si el aire volviera al mundo. Elías se incorporó con las manos temblorosas. No de miedo, de pura emoción. No había solo reparado una máquina. Había defendido la vida. Otra vez, horas después, en Del Sol Technologies, la noticia ya se había esparcido como fuego. Mauro lo recibió con un apretón de manos y una promesa cumplida. «Lo lograste. Demostraste que no fue suerte. Fue mérito. Es hora de que formes parte de nuestro equipo de élite». Y ahí, en una sala de juntas con vista al horizonte, Elías aceptó, ya no como el mecánico del barrio, sino como alguien que había probado su valor donde más importaba. Elías aceptó la oferta sin fanfarria, sin discursos. Su forma de decir sí fue con la misma firmeza con la que ajustaba una tuerca, silenciosa, decidida y definitiva.
Los días siguientes lo encontraron sumergido en una rutina tan desafiante como estimulante. En los laboratorios de Del Sol Technologies, trabajaba ahora en los proyectos más ambiciosos de la empresa. Energía autosostenible, sistemas inteligentes de distribución, soluciones portátiles para comunidades aisladas. Su nombre empezó a mencionarse entre ejecutivos, ingenieros y directores, no como un caso curioso, sino como un referente. No tenía el vocabulario técnico de sus colegas, pero su intuición mecánica era una brújula infalible. Cada máquina que se le resistía terminaba cediendo. Cada proyecto que otros abandonaban, él lo recuperaba y lo hacía andar. Sus manos, curtidas por años de grasa y fuego, ahora tocaban tecnología de vanguardia como si fueran instrumentos de precisión quirúrgica. Pero su transformación no fue solo profesional. Volvía cada noche a su casa, a veces exhausto, a veces radiante, y se sentaba frente a su vieja mesa de madera con una taza de café y una libreta. Allí escribía. No inventaba fórmulas ni dibujaba planos. Escribía ideas, pensamientos, formas en que su conocimiento podía ayudar a quienes, como él, habían sido invisibles para el mundo durante tanto tiempo. Y entonces llegó la invitación. Una llamada desde la misma sala de emergencias que lo había visto brillar por primera vez. Querían rendirle homenaje, no por salvar una máquina, no por reparar un sistema, sino por devolverle la vida a personas, por haber estado ahí cuando más se necesitaba, sin esperar nada a cambio. La ceremonia fue sencilla. Médicos, enfermeras, pacientes y vecinos se reunieron bajo las luces del hospital restaurado. Cuando Elías subió el pequeño escenario improvisado, sintió que el tiempo se detenía. No sabía cómo hablar ante una multitud, pero encontró las palabras que necesitaba. No hice más que lo que cualquiera con un poco de conocimiento y mucho corazón hubiera hecho. Pero si algo aprendí es que cuando uno ayuda sin esperar, a veces el mundo responde de formas que ni siquiera imaginamos. El aplauso fue largo, cálido, sincero. De vuelta en su casa, esa noche, Elías miró al cielo desde su porche. Recordó la primera vez que entró al hospital entre el caos, los gritos y el zumbido sordo de un generador muerto. Ese día había cambiado su vida, pero no por lo que hizo, sino por lo que despertó en los demás. Ya no era solo un mecánico, era una chispa que había encendido un cambio. Y mientras las estrellas titilaban sobre su taller aún humilde, Elías Roca supo que lo mejor apenas estaba comenzando. Porque a veces, un simple acto de bondad no solo salva una vida, transforma una historia entera.